A ver, bueno, probando. Sí, bueno, ya. Sí, ya se oye. No, ya se escucha. Ya nada más era Computadora de Suayeta. Este se escucha. muy bien. Ya nada más que. ¿Estamos? Bueno, pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todas y todos. La Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, a través de la División Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, muy en particular el programa de Derecho SUA, les agradece el darse cita en este auditorio de la Unidad de Investigación Multidisciplinaria número 1, en donde vamos a presenciar la presentación de un EPUB, iba a decir libro, pero precisamente de esto se trata esta pequeña introducción que como funcionario de la universidad y impulsor de este tipo de actividades que vienen a refrescar el conocimiento con la utilización de mecanismos de comunicación que van más allá de la presencia, que evocan y animan a lectores y productores de conocimiento a que lo hagan y se diversifiquen en su manifestación. Es decir, vamos más allá de una hoja, vamos más allá de una tinta. Es importante que podamos leernos, podamos escucharnos, incluso poder conversar con los y las autoras de obras relevantes en materia de derecho. El día de hoy, la división Suayet de la FES Zacatlán comienza una serie de divulgaciones que se han ido haciendo a lo largo del tiempo y es propicio este año 2024, en donde nuestra división está de manteles largos, festejando 25 años desde su implantación en nuestra facultad. Estos 25 años queremos además compartirlos con toda la comunidad estudiantil, docente, con trabajadores administrativos que han apoyado a lo largo de esta temporalidad y que van a permitir dar cuenta de lo que ahora es el Suayet. Para ello,
El día de hoy contamos de manera presencial y virtual con personalidades que no solamente conocen del tema del que se va a abordar aquí vía la presentación de un EPUB, sino además están tomando decisiones relevantes, en este caso en la materia electoral. Para ello, primero me voy a permitir no solo agradecer que me acompañen aquí en el Presidium y de manera virtual a quienes voy a presentar, sino además con ello doy paso a las intervenciones de la presentación de esta obra, EPUB, y adicionalmente tendremos unas palabras de la autora que todos ustedes la conocen y que ha precisamente conjuntamente con nosotros nos ha acompañado a lo largo de estos 25 años, y quiero pedirles que le brindemos un aplauso a la doctora Guadalupe Gutiérrez Herrera, quien también cumple 25 años. Doctora, muchas gracias. Me voy a permitir de la autora leer 2, 3 líneas y pasaré a leer una síntesis curricular de nuestros invitados de lujo. Comienzo con la doctora Guadalupe Gutiérrez Herrera, autora de la obra que se presenta, y de ella diré: es doctora en Derecho Constitucional Electoral por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, maestra y licenciada en Derecho por nuestra casa, la UNAM. Ha obtenido, entre otros, el reconocimiento mención honorífica precisamente en la licenciatura. Ha participado en 11 procesos electorales, desempeñando diversos cargos, entre los que se encuentran consejera jurídica adscrita a la Dirección, Organización, Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ha sido coordinadora regional de capacitación, presidenta de Consejo Distrital y Municipal y vocal ejecutiva en el Instituto Electoral del Estado de México. También es académica de la FES Acatlán, precisamente de nuestra casa de estudios, desde 25 años, cumpliendo yo creo en conjuntamente con el SUAYET, porque ella es fundadora, como ya lo apunté. También ha sido coordinadora y ponente en diversos diplomados. Se ha destacado precisamente como coordinadora del Diplomado de Derecho Procesal Electoral, de donde emana precisamente gran parte y a donde abrevarán aquellos que lo puedan cursar más adelante como una opción de titulación. Aprovecho el comercial, ¿verdad? Diré también que la doctora Gutiérrez forma parte o es integrante del claustro docente del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México desde 2017 a la fecha. Tiene publicaciones, entre otras, Paridad y Violencia Política, un binomio desafortunado. Ha participado en cursos masivos, acá por su acrónimo les conocemos como MOC, en Derechos Político-Electorales en 2017, y también es coautora de una guía estratégica para el aprendizaje autodirigido. Nosotros cariñosamente les decimos GEAS, que en su momento se desarrollaron en materia de teoría del derecho. Les pido, por favor, nuevamente un aplauso para la autora, doctora Guadalupe Gutiérrez. Bueno, y quienes nos harán el favor de compartir sus impresiones sobre este EPUB, lo haré precisamente partiendo de la base de que son especialistas en la materia, destacados juristas y quienes están decidiendo el destino en esta materia electoral. De manera presencial nos acompaña precisamente el magistrado Ricardo Gutiérrez Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos.
precisamente magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Él es nombrado magistrado propietario del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro por el Senado de la República para el periodo 2019-2026. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde también realizó estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo y cursó la especialidad en Derecho Notarial. En la Universidad de Salamanca, España, cursó el máster en Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica. Fue consejero electoral distrital del Instituto Federal Electoral en los procesos electorales 2005-2006 y 2008-2009, así como consejero electoral local del Instituto Federal Electoral en el proceso electoral 2011-12 y consejero local del Instituto Nacional Electoral en el proceso 2014-2015. Ha ocupado, entre otros, los cargos de director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, director del Archivo General de Notarías en el Estado de Querétaro, director de Gobierno y director de Asuntos Legislativos en la Presidencia Municipal de San Juan del Río, Querétaro, así como secretario de Enlace Institucional en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal en San Juan del Río, allá en el Estado de Querétaro, y también se desempeñó como jefe de unidad jurídica de la Comisión Estatal de Caminos. Fue catedrático en las materias de métodos y técnicas de solución de conflictos, ciencia política, argumentación jurídica e interpretación constitucional en la Universidad Autónoma de Querétaro y también en las asignaturas de Teoría General del Estado, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la Universidad Contemporánea de Querétaro. Ha impartido diversos talleres, cursos y conferencias magistrales en diversos diplomados, así como en la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Magistrado Ricardo Gutiérrez Rodríguez, sea usted bienvenido. Muchas gracias. A la distancia nos acompaña también el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el doctor Felipe Fuentes Barrera. De él puedo decir que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1985. También obtuvo el grado de maestro en Derecho de Amparo del Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y el de maestro en Derecho Constitucional y Amparo en este mismo instituto. Posee también un doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato y una especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Apelación de la Constitución por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Es autor de diversos artículos y publicaciones académicas. Ha impartido clases en las facultades de Derecho de la Universidad de Jalapa, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma del Estado de México y en el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Tabasco y Estado de México. En 1991 ingresó al Poder Judicial de la Federación y en 1997 fue juez de distrito mediante concurso interno de oposición. Se desempeñó como juez primero de distrito en Tabasco, juez 10º y 12º de distrito, ambos en materia civil, en el entonces Distrito Federal. En el año 2000 fue nombrado magistrado de circuito al resultar vencedor en el 5º concurso interno de oposición, a partir de la cual ha sido integrante de diversos tribunales colegiados de circuito en materia civil y administrativa en el Estado de México y Ciudad de México desde 2016. Por precisamente propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la cual fue presidente de enero 2019 a noviembre 2020. Como magistrado en el Tribunal Electoral, ha dictado sentencias relevantes en las que se destacan precisamente aquellas que tienen que ver en donde se declaró, fundada la omisión atribuida al Congreso de la Unión para emitir ley reglamentaria en materia de revocación de mandato. Le damos una cordial bienvenida a la distancia, doctor Felipe Fuentes Barrera. Bienvenido.
Eh, Muy bien, para dar inicio, daré la intervención inicial precisamente al magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien hará los primeros comentarios a la obra del EPUB de la doctora Guadalupe Gutiérrez, intitulado Derecho Electoral. Magistrado Felipe Fuentes Barrera, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco esta amable invitación para presentar la obra de la doctora Guadalupe Gutiérrez Herrera, académica de la Unidad de Estudios Superiores Zacatlán. Muchísimas gracias. ¿Sí se escucha mi voz? Sí. Muchísimas gracias por la invitación, doctora. Muy amable. Muchas gracias al maestro Alfonso López Reyes por su gentil presentación. Saludo también con mucho afecto a mi querido amigo el magistrado Ricardo Gutiérrez Rodríguez, del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, con el quien hemos compartido muchas experiencias en el ámbito electoral. La verdad, me causa una grata sorpresa esta obra. Pienso yo que está elaborada desde la experiencia. Se nota la mano maestra de la doctora Guadalupe Gutiérrez en la elaboración de esta obra, que creo que representa un gran avance para que los estudiosos del derecho, no solo quienes cursan sus estudios en la FES Zacatlán, puedan adentrarse en el mundo del derecho electoral, sino que en general creo que esta obra sirve para los estudiosos de esta materia. De verdad, enhorabuena, doctora, por tan magnífica obra. A mí me atrajo desde el principio porque he observado que en el actual siglo nos exige profundidad en el contenido, pero también simplicidad en las formas. Nos exige una comunicación efectiva y fugaz del conocimiento en cualquier ámbito, pues la información sobra y el tiempo falta en estos tiempos de esta sociedad tan activa. Esa simplicidad y agilidad para comunicar el conocimiento contenido en un libro no implica ni debería implicar jamás un sacrificio en el rigor. Una buena metodología, así como la pertinencia, la veracidad y la precisión de la información deben ser siempre garantizadas. Creo que en ese sentido debemos felicitar a la autora porque logra todos estos cometidos. Yo advierto que este libro electrónico nos muestra cómo la educación digital avanza a pasos agigantados en el mundo. De 2000 a la fecha, el crecimiento de la educación digital en todas sus formas, desde libros hasta cursos online, ha crecido en un 900% y se espera que esta modalidad de educación se triplique en 2025. Quiero dejar puntualizada la importancia de la obra precisamente con estos datos, porque el 96% de los maestros reporta haber observado con los sistemas y materiales de educación digital que se mejora el aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, en el Reino Unido, a partir de un estudio que realizó la Universidad de Oxford, encontró que el 84% de los estudiantes universitarios considera que la educación digital es extraordinaria por su flexibilidad, su accesibilidad y sus bajos costos. Que el 78% de los que usan esta herramienta o asisten a cursos online recomendarían a otros estudiantes hacerlo de la misma forma. En los países en vías de desarrollo como el nuestro, la educación digital enfrenta grandes limitantes, desafortunadamente, principalmente debido a la brecha digital que impide el acceso a Internet a grandes grupos de nuestra sociedad y la falta de capacitación de muchos docentes para usarlos. Creo que aún no se cumple el cometido, si no mal recuerdo, de lo que establece nuestro artículo 6º constitucional. Pero también advierto que en el futuro de la educación está la apuesta por la digitalización, tal cual se perfila incluso para el futuro de los tribunales. Y en ese sentido, hemos tenido la fortuna en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de poder sido vanguardistas en este sentido. Hemos creado el juicio en línea,
tenemos prácticamente innovaciones en nuestro servicio de intranet, que sirve, es cierto, al interior del tribunal, pero que ahorra muchos procesos hacia el interior, que ahorra papel, que ahorra recursos, que ahorra recursos humanos, pero también hacia el exterior, porque la creación del juicio en línea, uno de los mecanismos de las tecnologías de la información y la comunicación, ha permitido acercar a las personas al acceso a la jurisdicción las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y creo que con eso se cumple un gran cometido. Y lo mismo pasa con obras como la que hoy comentamos. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente el libro de Derecho Electoral de la doctora Guadalupe Gutiérrez Herrera es una obra de vanguardia. Yo así la podría calificar. Y que se ajusta a las demandas de su tiempo y surge de la tecnología que nos ofrece este siglo, precisamente como una herramienta de educación digital para enseñar el derecho electoral. Es un ebook que justamente fusiona profundidad de información con sencillez en la forma. En cada una de sus páginas, el libro logra explicar con mucha precisión y facilidad temas complejos con un objetivo muy claro: analizar y plasmar la evolución del derecho electoral, así como de sus principales instituciones, para personas que no están familiarizadas con esa rama del derecho o con nuestro sistema político. Tiene matices muy pedagógicos, como es deseable y esperable en toda herramienta educativa. Es de esos libros que no dejan abierta ninguna duda al lector. Ofrece un enorme cúmulo de información de forma extraordinariamente resumida e integral, y que va resumiendo y va resolviendo cada pregunta que se plantea el lector con el pasar de las páginas. No es un libro para imaginar, sino para entender el derecho electoral. Está dirigido principalmente a estudiantes que desean introducirse al derecho electoral, pero como lo señalé al inicio de mi intervención, pero también a litigantes que busquen familiarizarse con esta rama. Puede servirnos para repasar algunos conceptos clave que ya damos incluso por sentados o entendidos. Observo también que la obra está enfocada a edificar la base del conocimiento electoral, y como tal, quien se aventure a leerle, le puedo garantizar que estará dando un paso enorme para acercarse a las reglas y a las instituciones principales que rigen nuestros comicios y nuestra democracia. También puedo asegurarles que del texto no se puede olvidar, porque abre la mente a un mundo desconocido de forma amena y sencilla, lo cual es una enorme cualidad en una obra de esta naturaleza, y sobre todo de una materia que sí, la verdad es prolija en regulación, para algunos árida, y creo que esta obra la hace muy entendible, muy accesible, muy asequible, y por eso una felicitación a la autora de dicho libro. Yo dividiría mi intervención señalando que el libro cuenta con dos unidades principales. La primera de ellas aborda el concepto y el valor del cual parte cualquier sistema electoral: la democracia, y luego a los partidos políticos como sus principales actores. Creo que aquí desmenuza perfectamente el contenido constitucional de lo que establece nuestro artículo 41 de la Carta Magna. Posteriormente, la doctora Herrera nos lleva de la mano por la estructura orgánica de cada una de las autoridades electorales y por las etapas que conforman el proceso electoral. Yo formularía una pregunta en términos generales: ¿qué van a encontrar en esta obra? Reiteraría, se nos recuerda que la democracia es un mecanismo necesario para contrarrestar el poder y evitar, por otro lado, los abusos de los regímenes absolutistas. También ofrece una visión historicista del concepto de democracia, hace un recuento por el entendimiento y los alcances originales que se le dio en la antigua Atenas y otras polis griegas, pasando por lo expresado por Abraham Lincoln y Hans Kelsen sobre este sistema político, entre otros importantes teóricos que cita la autora de la obra. Y esto hasta llegar al punto en el que estamos actualmente.
la historia del pensamiento político y jurídico, y a través de una democracia que funciona a diario con la regla de la mayoría, como sucedía en la antigua Atenas o en la Francia Ilustrada, pero donde la Constitución ya no solo es una declaración política, es una norma suprema y fundante del sistema jurídico y con carácter obligatorio que contiene derechos fundamentales, los cuales no están sujetos a modificación alguna por la mayoría. Yo diría, en resumidas cuentas, que la doctora Gutiérrez nos adentra en lo que conocemos como Estado constitucional y democrático de derecho. Posteriormente, la doctora Gutiérrez nos habla de los tipos de democracia que existen. La directa, que ella la identifica perfectamente como aquella que se daba originalmente en Grecia y en la que solo participaba un pequeño puñado de personas privilegiadas llamados ciudadanos. Eso ha cambiado, como lo sabemos, tras la llegada del voto universal, que se obtiene como mera consecuencia de cumplir la mayoría de edad. Posteriormente, en el libro se toca la democracia representativa o indirecta, que es la que surge en el siglo XVIII y en la que la ciudadanía ya elige un grupo determinado de personas para que tomen decisiones políticas en su nombre y que se identifica perfectamente como la democracia social, que también se define como aquella que va más allá de aspectos formales como la celebración de elecciones y se centra más en cuestiones sustanciales como la división de poderes y el respeto efectivo a los derechos fundamentales. Como han estado ustedes escuchando, la doctora nos lleva por ese rico recorrido que ha tenido la democracia en el tiempo. Por otra parte, la doctora también nos toca un punto muy interesante. Aborda la democracia electrónica, dice la obra, que se da cuando gobiernos y ciudadanos entran en contacto por medio de las tecnologías de la información y la comunicación y con temas digitales. Antes de seguir, yo quisiera decirles que es una parte que rescato con mucha alegría de esta obra, porque generalmente se toma al análisis de la democracia dentro de la teoría política y muchas obras de derecho electoral tienden a dejarla sobreentendida o la omiten simplemente para abocarse específicamente a las instituciones que conforman el derecho electoral. Creo que es importante recordar que todo sistema electoral se instituye por y para el sistema político democrático. Y en ese sentido, no solo hay que entender el derecho electoral como una rama de la ciencia jurídica, sino también como una disciplina instrumental que hace realidad a la democracia, pero a la vez es capaz de elevar sus estándares y su calidad para beneficio de la sociedad en general. También quisiera resaltar a la ciudadanía en esta parte de la cultura política, considerando que es uno de los principales problemas que enfrenta la democracia mexicana para consolidarse, y precisamente es el déficit de cultura política que poseemos en el país. Hay que educar en democracia y fortalecer la cultura de la civilidad. Esa es una de las grandes tareas que tenemos pendientes. Muchas veces se entiende a la democracia como un mero ideal que no trasciende a la abstracción o al discurso político, pero la realidad es que tiene efectos muy prácticos y de ella depende nuestra vida en paz, en libertad y en igualdad. Por eso rescato que la obra inicie de esta forma, brindando un panorama de lo que es precisamente la democracia. Una vez que cerraría yo el tema de la democracia, me adentraría en precisar que la autora nos lleva de la mano en aspectos también jurídicos. Ella repasa y explica los derechos político-electorales que sostienen al régimen democrático, desde el derecho al sufragio, el derecho de asociación, el derecho a integrar autoridades electorales, que precisamente se ha construido jurisprudencialmente a través de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos lleva al derecho de afiliación, al derecho de petición en materia electoral.
Creo yo que en ese sentido nos lleva a hacer un gran recorrido por todas las instituciones que gravitan precisamente sobre nuestro sistema político y democrático. En la unidad que les estoy comentando, también se aborda el papel de los partidos políticos. Recuerden ustedes que nuestro sistema está construido precisamente a raíz de la intervención de los partidos políticos. Son los entes sobre los que gravita la democracia en el ámbito jurídico y político de México. Y aquí la doctora nos lleva a un análisis historicista, donde nos recuerda que los partidos políticos no estaban reconocidos legalmente porque se les veía como opositores o como potencial peligro para la corona. Nos diseña desde 1832, en que Gran Bretaña dio el paso al reconocimiento de los partidos políticos mediante la promulgación de una reforma electoral, y que esa tendencia cambia y entonces ya los partidos políticos empiezan a institucionalizarse en todo el mundo. La doctora Gutiérrez nos recuerda que los partidos políticos continúan hoy en día siendo los principales aglutinadores de los intereses sociales. En la actualidad mexicana, los partidos tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y poseen fines muy específicos que deben cumplir y los cuales también son detallados de manera muy completa en la obra. Y es en esta parte que se deja en claro cómo se constituyen los partidos políticos, qué requisitos deben cumplir para hacerlo, cuáles son las prerrogativas que tienen, es decir, las garantías a que tienen derecho, y entre otras se nos cita el acceso equitativo a tiempos de radio y televisión, la forma en que se distribuye el financiamiento público. Creo que precisamente estas bases que sienta la doctora Gutiérrez son muy importantes para entender el derecho electoral y a sus principales actores en la vida del sistema político mexicano. Yo quisiera tener también un poco para recordar al auditorio un principio toral de nuestro sistema electoral. Este es el principio de equidad en la contienda. Y sobre ese principio es que se ha construido prácticamente todo el andamiaje jurídico que tenemos sustentando a nuestro sistema electoral. Ese, para mí, uno de los que mayor influencia tiene en el sistema electoral mexicano. La doctora, sobre esta base, nos va diseñando también en su obra las etapas que posee el proceso electoral, los plazos específicos que también se detallan en el libro. Y esos plazos que buscan garantizar que todas y todos los competidores inicien cada fase del proceso al mismo tiempo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso, es el responsable de sancionar cualquier acto anticipado que se dé antes de la precampaña o la campaña, ya sea porque un aspirante o precandidato hace llamamiento al voto expreso o de forma velada. Recordemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha instituido la figura de los equivalentes funcionales, a través de un criterio jurisprudencial, es decir, que no necesariamente se exprese la frase vota por mí o no votes por aquel partido. Sin embargo, sí se hace un llamamiento al voto de forma implícita con alguna palabra o expresión. Esta jurisprudencia lo que buscó precisamente es darle una base firme al principio de equidad en la contienda y que no fuera burlada la ley con estos actos anticipados de pre-campaña o de campaña. También encontramos toda la estructura del proceso con etapas definidas, y otro factor importante de equidad en la contienda que nos enseña la doctora Gutiérrez es el acceso a radio y televisión. Como lo apunta la doctora, se trata de prerrogativas de los partidos políticos, al acceso equitativo a medios de comunicación que conocemos en el ámbito electoral como el modelo de comunicación política, y que surgió debido a una reforma constitucional en 2007 que buscó quitarle a los particulares y a los partidos
la libertad de pactar los precios de los spots para evitar que un partido tuviera más exposición que otro partido y el acceso a medios estuviera regido por una lógica de mercado. Precisamente este acceso a medios es controlado y repartido por el INE mediante una pauta. Esa pauta especifica de forma muy detallada en qué momento debe transmitirse qué spot de tal o cual partido, y hay sanciones incluso para las concesionarias por no respetar esa pauta. Esto es algo muy común en los procesos electorales, nos lo define perfectamente la obra. Yo aquí solo señalaría que quizás es el momento de detenernos a reflexionar sobre ese modelo de comunicación política. Yo creo que ya se quedó obsoleto y la realidad es que fue pensado para un tiempo en que la radio y la televisión eran los medios de comunicación dominantes y esto ya está cambiando. Veo entre el auditorio pues jóvenes, no sé cuántos de ellos todavía vean radio, vean televisión, escuchan radio, creo que ya muy pocos lo hacen, la mayoría estamos, y no porque sea chavo, pero la mayoría ya estamos en medios digitales, ¿no? Las redes sociales son lo de hoy, y en ese sentido, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hemos sido muy liberales en torno a redes sociales. No hemos restringido el acceso a estos medios de comunicación a menos que se esté cometiendo una infracción a la normativa electoral. Y déjenme señalarles que el INEGI en 2021 ya nos daba datos de que el 91% de los niños y jóvenes es usuario de Internet. Vean esta cifra tan impresionante en relación con la concurrencia que tiene nuestra juventud a este medio de comunicación. De los 35 millones que son internautas, casi 34 millones usan alguna red social como Facebook, Instagram, YouTube. Y Facebook yo creo que ya me estoy quedando como viejito en mis tiempos, porque ahora creo que es TikTok y Instagram lo que es más común en el uso, ¿no? Así es que yo creo que sí hay que repensar el tema del modelo de comunicación política, porque nos genera además muchos gastos. El INE ya no puede estar monitoreando permanentemente con tanto material, tanto recurso humano, el que se dé el pautado, y creo que esto genera mucho más gasto y es poco efectivo ya para la actual democracia. Ya nos estamos comunicando a través de estos medios. Entonces, el derecho no puede ir atrás de la realidad social. La realidad social es diferente al 2007 que les he señalado. Entonces, es un apunte para que quizá los jóvenes también sopesen esta situación y vayamos reflexionando sobre la posibilidad de ir debatiendo alguna posible reforma constitucional. Por otro lado, diría yo que ya se ha observado en el mundo cómo la tendencia es que las campañas políticas se libren en redes sociales. Esto fue muy significativo, ustedes lo recordarán en la elección en Estados Unidos de Donald Trump y la intervención en redes sociales, que se decía incluso no era ni originada en el propio territorio norteamericano, sino en otras latitudes para apoyar a Donald Trump. A mí, en ese sentido, reiteraría la pertinencia de analizar si el modelo de comunicación política continúa ajustado a la realidad política actual mexicana. Y pues sí, insistiría en que las juventudes se decantan por las redes sociales sobre la televisión o los medios de comunicación impresa. Y finalmente, otro campo donde el sistema electoral mexicano ha procurado la equidad en la contienda, así como procesos electorales limpios, ha sido en materia de fiscalización. Creo que es un punto nodal que también nuestra autora nos enseña. Prácticamente todo el dinero que reciben los partidos políticos de acuerdo a principios constitucionales deviene del financiamiento público. Para evitar que las campañas se conviertan en una competencia meramente financiera
o en donde solo pueden acceder al cargo personas con la capacidad económica para pagar una campaña. Por eso el país diseñó un complejo y robusto sistema de fiscalización a cargo del INE para monitorear todos los ingresos y gastos que reciben los partidos políticos, tanto los que se conoce que se dan en periodo ordinario, que es cuando los partidos políticos hacen gastos para sostenerse cotidianamente, como durante los llamados gastos e ingresos de pre-campaña y campaña que ya se dan en las elecciones. Aquí los partidos, nos dice la doctora Gutiérrez, deben reportar todas sus operaciones junto con la documentación necesaria, como serían las facturas, los comprobantes de pago, los contratos, etcétera, y las de sus precandidatos y candidatos. Y esto se hace en lo que se llama tiempo real, es decir, en el plazo de 3 días. Y este recorrido, vean ustedes, lo hacen muy interesante, muy ameno la obra, y nos señala también la obligación de entregar informes al INE periódicamente para que la autoridad pueda ejercer sus facultades de investigación y contrastar entre lo que reporta el partido político y lo que efectivamente ingresó o se gastó. Y si se encuentran irregularidades o deficiencias en lo reportado por los partidos, se emite lo que conocemos como un oficio de errores y omisiones. Es decir, el INE le dice al partido político, oye, esto que estás reportando fue indebido, esto no lo reportaste, esto no cumple los requisitos de ley, por tanto, tienes una sanción, y es con la finalidad de verificar primero el origen del dinero y, diría yo, la administración y el destino del recurso, porque, insisto, prevalece el financiamiento público para los partidos políticos, y tratándose de recursos públicos, pues debemos tener una vigilancia estricta de su gasto. Por otro lado, si no se observan las reglas de fiscalización, la autoridad fiscalizadora continúa con el procedimiento correspondiente e impone la sanción que corresponde por esa deficiencia. Todos estos pasos nos los hace muy asequibles la obra. Creo que debemos considerarla en su integralidad y conocer el procedimiento de fiscalización, porque con los informes, eso es muy importante, la Comisión de Fiscalización envía al Consejo General del INE un dictamen consolidado, y en ese dictamen consolidado se sintetizan todas las observaciones que se encuentran, y a partir de ese dictamen se elabora una resolución que contiene sanciones que recibe cada partido político por las diferentes deficiencias u omisiones que cometió al reportar sus ingresos o sus egresos. Creo yo que algo importante para precisar aquí es que el Tribunal Electoral ha determinado que todos los recursos de las multas que impone el INE y confirma el tribunal deben entregarse al CONACYT o bien a los órganos encargados de la promoción de la ciencia, de la investigación en los estados, dependiendo de si la multa es federal o local. Y eso con la finalidad de potenciar el desarrollo educativo y científico del país. Se comenta o comentado brevemente el modelo de comunicación política, el modelo de fiscalización que les he señalado, la sanción que se puede generar por actos anticipados de pre-campaña y campaña. 3 aspectos que aseguran el principio de equidad en la contienda. Me permite pasar justamente a la segunda unidad de la obra. En esta parte, yo también destacaría que el libro aborda la estructura orgánica del INE y empieza a detallarnos al Consejo General del INE como el máximo órgano de decisión, las comisiones que tiene el propio INE, como es la de fiscalización que acabo de comentar, que se encargan de tareas específicas. Nos habla de la Secretaría Ejecutiva, de la Junta General Ejecutiva,
que son los órganos de dirección técnica del INE. Son los órganos, dice la obra, y lo dice correctamente, que se encargan de proponer al Consejo General, entre otras cosas, el calendario, el plan para integrar y organizar las elecciones. Se habla también de todos los órganos que posee el INE, tanto a nivel estatal, por operar, como serían las juntas locales ejecutivas, los consejos locales que se instalan durante las elecciones para vigilar la correcta instalación de las casillas, las juntas distritales y hasta las mesas directivas de casilla, que son tan importantes, son tales, y para las elecciones que están formadas por ciudadanos para recibir, contar y llenar las actas y formar los paquetes electorales el día de las elecciones. Posteriormente, la obra habla de la estructura de los institutos electorales locales, que también son conocidos como OPLES, a los que se refundó, diría yo, en 2014. El INE y los OPLES, sabemos, conforman lo que se conoce como autoridades electorales administrativas. El INE a nivel federal y nacional, y los OPLES a nivel local. Sin embargo, el sistema electoral mexicano está formado también de dos tipos de autoridades, que es lo que nos resalta la obra. Por un lado, las autoridades administrativas, pero también deja en claro, por otro lado, las autoridades de carácter jurisdiccional. Y cuando nos explica la estructura de las autoridades administrativas, el libro se adentra también en las autoridades jurisdiccionales que entran en juego. Y nos habla tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también tiene aquí un papel muy importante, porque recordemos que es el órgano que puede invalidar o expulsar del sistema jurídico las normas generales en materia electoral. Esto a través de la vía de inconstitucionalidad o de las vías de acciones de inconstitucionalidad, que es un papel muy relevante que juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia electoral. Y por otra parte, nos habla del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad electoral jurisdiccional del país y que se constituye como un tribunal especializado en la materia. El tribunal, recordemos, por disposición constitucional, puede inaplicar normas generales, pero únicamente en el caso concreto, en el caso que se analiza. El tribunal conforma una unidad y, como bien lo explica la obra, se configura de una sala superior y de 5 salas regionales que están en Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Ciudad de México, Toluca, e imparten justicia en un número de estados del país que conforman circunscripciones regionales, como lo podrán ver en la obra. Y también hay una sala regional especializada que se dedica a proteger precisamente el modelo de comunicación política que comentábamos hace unos momentos y resuelve los procedimientos administrativos sancionadores en la materia en cuanto a actos anticipados de precampaña, campaña, les decía yo, violaciones al modelo de comunicación política, y cuida los principios rectores de la materia electoral. Finalmente, la autora nos da una mirada por la justicia electoral de los estados. Pues recordemos que cada entidad federativa tiene también un tribunal electoral local. Y una vez que la doctora nos da este recorrido por la parte orgánica, nos lleva de la mano a la estructura del proceso electoral. Como yo les comentaba, nuestro sistema electoral es muy estructurado, diría yo que muy complejo, muy sobreregulado, y para entenderlo no es fácil. Por eso decía que es una materia árida, pero a pesar de esa situación, la obra nos la clarifica. Yo encuentro esa virtud en esta importante obra, porque nos aclara muchas de las instituciones, nos aclara lo que es el proceso electoral y nos va llevando de la mano en cómo funciona este modelo. Creo que es muy accesible
es muy asequible para todas y para todos, y esa es la ventaja del libro. Para mí el libro es muy esquemático, muy detallado, por eso no me gustaría entrar en cada punto. Lo que sí quisiera decirles finalmente ya es que en este proceso electoral 2024 seguimos en la llamada etapa de preparación de la elección, que tiene varias subetapas, como nos lo hace ver la doctora Gutiérrez. Para ser preciso, hoy en día nos encontramos en la subetapa de la campaña, que inició el 1 de marzo, pero como bien lo explica la autora de la obra, hay una serie de subetapas anteriores a la campaña, como las de registro de candidaturas, tanto partidistas como independientes, el proceso de selección de candidaturas que hacen los partidos internamente y la precampaña. Luego de esta campaña que está en marcha, vendrá la segunda gran etapa del proceso electoral, que es la jornada electoral del 2 de junio, en la que todas y todos votaremos, y luego vendrá la etapa de resultados electorales. A la Sala Superior del Tribunal Electoral le corresponde calificar la elección presidencial en esa etapa de resultados. Y esa es una labor muy importante porque con anterioridad se daba en la Cámara de Diputadas y Diputados esta calificación, por lo que hemos pasado de un sistema de calificación presidencial eminentemente político a uno jurisdiccional. Y esto lo destaca con mucha sencillez la obra. Yo ya concluyo mi intervención diciéndoles que estamos viviendo el proceso electoral más grande de nuestra historia, en la que se renovarán más de 20,000 cargos entre federales y locales, que prácticamente en todos los estados habrá algún tipo de elección estatal, además de los cargos federales que estarán en juego, como la presidencia de la República, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado de la República, además de 9 gubernaturas que van a estar en juego. Recordemos que hay alrededor de 98 millones de mexicanas y mexicanos que estarán llamados a votar este 2 de junio. Y un dato que creo que les va a interesar a las personas que se encuentran en el auditorio. Entre 14 y 15 millones de jóvenes estarán en posibilidad de votar por primera vez en estas elecciones. El total de jóvenes que votarán en este proceso será de 26 millones de personas. Los jóvenes, concluyo, tienen un poder enorme entre sus manos y poseen el potencial para definir el rumbo de esta elección y los destinos del país. Jóvenes, su futuro y el futuro de las y los mexicanos depende de ustedes y de su voto este 2 de junio. Hagan uso de ese poder. Voten en estas elecciones con decisión, con convicción. Las autoridades electorales hemos hecho lo necesario para que haya elecciones libres y auténticas en el país desde hace casi 30 años en que se creó tanto el entonces Instituto Federal Electoral como el entonces Tribunal Federal Electoral, que hemos transitado hacia INE y hacia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consideren que su voto sí cuenta, como diría un eslogan del Instituto Nacional Electoral, y en ese sentido creo que la democracia nos necesita a todas y todos los mexicanos. Felicito de nueva cuenta por esta obra a la doctora Herrera, la doctora Guadalupe Gutiérrez Herrera, académica de Acatlán, que creo que nos ha hecho una obra muy accesible, muy ligera, entendible fácilmente para cualquier ojo y más para un estudioso de derecho, y creo que logra ese gran cometido que persigue ella, ser didáctica. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Muchas felicidades por su obra. Muchísimas gracias a los integrantes del panel por ser muy flexibles en mi intervención y tolerarme estos minutos. Muchísimas gracias a todos y a todas.
Agradecemos las palabras de la presentación de la obra de parte del doctor Felipe Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, no está de más el manifestar que nos unimos a esta proclama llamado a la juventud y a todos los que estaremos presenciando y participando de la próxima jornada electoral. Para pasar a continuación con el segundo comentarista, precisamente el maestro Ricardo Gutiérrez Rodríguez, dejaré solamente entrever que se nos ha presentado una obra de una gran valía, detallando los espacios y los contenidos esenciales que nos hizo el favor de presentar el doctor Fuentes y que ahora escucharemos las palabras, los comentarios que le han merecido al el maestro Ricardo Gutiérrez Rodríguez, también magistrado, de este tema que nos convoca, a este tema que nos compele a todos, toda vez que como no solamente tenemos frente a nosotros una jornada cívica enorme, ¿no? De una gran trascendencia, sino además tenemos lo que sigue, ¿no? Que tiene que ver no solamente con la cuestión procesal y la calificación de la elección, como ya nos lo adelantaba el magistrado Fuentes, sino que lo que sigue es precisamente lo que vamos a decidir todos como ciudadanos de este país. Pues le cedo la palabra al magistrado Ricardo Gutiérrez Rodríguez. Muy amable, gracias. Sí, ¿verdad? ¿Así? Gracias. Agradezco a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán la amable invitación, al doctor Alfonso López Reyes también su generosa presentación y reconozco y agradezco las palabras del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y aprovecho para hacer justo también un reconocimiento, porque como él lo señalaba, cuando él fue presidente de esta sala superior, fue quien promovió el crecimiento importante para materializar el juicio en línea en materia electoral a nivel federal y la implementación de la firma electrónica avanzada. A él le tocó coincidir históricamente con este tema del COVID y pues existía el problema de cómo los justiciables iban a acercar, como tradicionalmente se hace físicamente, a los tribunales y interactuar con este riesgo y esta alarma que se tenía en ese momento. Y entonces desarrolló todo este sistema de firma electrónica avanzada y del juicio en línea, que aún al día de hoy permite a los diferentes justiciables y a las autoridades a distancia presentar sus medios de impugnación y también a distancia, digamos, seguir el proceso y recibir, digamos, o notificarse de sus sentencias. El magistrado Felipe Alfredo Fuentes, pues lo aplicó primero en sala superior, lo permeó a las salas regionales que forman parte también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ha estado trabajando con los tribunales locales para que nosotros podamos ir compartiendo poco a poco, digamos, de toda esta tecnología de vanguardia. Por ello, digamos, mi reconocimiento también por sus palabras, porque, bueno, ha desmenuzado de manera impecable el libro de la doctora Guadalupe Gutiérrez Herrera con mucha minuciosidad. Y yo antes de empezar a hablar del libro, quisiera hablar de la autora, aunque compartimos la doctora y yo el mismo apellido, no somos familiares consanguíneos. Sin embargo, es bien interesante cómo se dio la oportunidad de conocerla. Todos nosotros, o al menos nosotros dos, desde la edad de varios de ustedes, jóvenes, pues hemos estado tratando de participar en la vida política electoral de nuestro país.
si bien algunos deciden incursionar en esta experiencia a partir de los partidos políticos y de su militancia, habemos otros que buscamos más bien los órganos ciudadanos para intervenir y para influir en la vida de nuestro país. Y entonces a la doctora y a mí nos tocó varias veces participar en los procesos de selección de consejeros electorales, que a partir de la reforma del 2014 lleva un proceso que realiza el Instituto Nacional Electoral, en donde hay que hacer un examen de conocimientos, que es un examen arduo, y quienes pasan ese examen después tienen que acreditar un ensayo, construir un ensayo presencial, que lo revisan miembros del Colegio de México, y si acreditas ese ensayo, ya tienes la oportunidad de participar en una entrevista que te hacen los miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y cada vez que participábamos, yo veía el nombre de la doctora Guadalupe Gutiérrez Herrera siempre en las mejores calificaciones de los exámenes y en las mejores calificaciones del ensayo. Y yo decía, ¿quién es Guadalupe Gutiérrez Herrera? Que siempre saca las mejores calificaciones en los exámenes y en los ensayos. Y pues bueno, preguntando, pudimos por fin coincidir y me permitió reconocerle personalmente a la doctora, pues su gran capacidad, ¿no? Eh, tanto en esa capacidad de poder solventar un examen, como en la de construir un ensayo, porque bueno, en ese momento hay varios temas, los rifan y te toca un tema, y en ese momento hay que tener 2 horas para desarrollar un ensayo, ¿no? Entonces, pues nuevamente mi reconocimiento, y en ese reconocimiento quisiera, no obstante que ya se leyó parte de su amplísimo currículum, quisiera resaltar algunos elementos también, ¿no? Como en el que ya se señaló, en su etapa de licenciada obtuvo el título con una mención honorífica por parte de la UNAM, algo nada sencillo, pero también en esta participación laboral en los órganos electorales, pues como se señaló, actualmente es consejera local propietaria del Instituto Nacional Electoral en Querétaro, pero resaltar que en el 2009 fue vocal ejecutiva y presidenta del Consejo Distrital 16º en Atizapán de Zaragoza, y fue la primer mujer en ser designada por un periodo completo en este consejo, ¿no? Eh, Recordemos que esta lucha de género, pues es una lucha que poco a poco se va abriendo los espacios, y que la solvencia o la realidad que hoy se pueda vivir no era la misma que teníamos hace 5, hace 10 o hace 15 años. Por eso el esfuerzo de la doctora es relevante, como ya lo señaló también el doctor Alfonso López. Es fundador en el sistema de universidad abierta y de educación a distancia, y desde el 2021 a la fecha es integrante de la Comisión de Modificación del Plan de Estudios 2012 de Licenciatura en Derecho de la modalidad abierta en la FES Acatlán de la UNAM, y ha recibido simplemente en este año diversos reconocimientos, como el diploma y medalla por los 25 años de actividad académica en la UNAM, como la medalla al mérito universitario 2023, como el certificado de mujer líder 2023 expedido por la Fundación Ciencias de la Documentación, y también en el 2023 fue galardonada con el premio Pablo González Casanova, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México y entregado por su rector. Por ello, me congratulo aún más, doctora, simplemente de señalar los recientes logros y reconocimientos que usted ha recibido. Es para mí un privilegio estar aquí a su lado y poder presentar este libro de Derecho Electoral, que no es el único que ha publicado en el 2023. También está el de Teoría General de las Obligaciones, también por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, y la coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia, EPU, ¿verdad? Bueno, es un libro, como se ha señalado, muy completo, muy bien construido, con una presentación novedosa que permite, digamos, una interactividad o interacción entre el lector o el espectador, le diría yo, con la obra, porque bueno, pues contiene videos, contiene audios,
contiene organigramas y está construido, digamos, en una línea de facilitar la organización cognitiva del aprendizaje. Ya nos lo comentaban, el libro consta de 2 unidades, una que habla de la democracia y de los partidos políticos y otra de las autoridades electorales y del proceso electoral. Pero en cada una de estas unidades, la doctora las construye con una metodología impecable en cuanto a que inicia con una evaluación diagnóstica para que el lector pueda conocer en dónde se encuentra actualmente en estos conocimientos, pasa a señalar el temario y a definir un objetivo particular para esa unidad. Después hace una presentación general y después ya meticulosamente maneja toda la unidad correspondiente para después ayudar al estudiante con un resumen, con la posibilidad de una autoevaluación que pueda realizar a distancia y después le acerca otras herramientas metodológicas y otras fuentes de consultas para saber más, fuentes de consulta, utiliza un glosario para la mejor comprensión del estudiante y añade además las preguntas frecuentes que ella en su vida profesional ha detectado que digamos, le llaman la atención a los estudiosos de este tema. Como lo hace en su video de presentación en este book, la doctora señala que, bueno, pues esto es para estudiantes, pero también para estudiosos del derecho electoral y para quienes se quieran dedicar desde la militancia en un partido político, desde la ciudadanía, desde la misma representación jurídica de candidatas, de candidatos o de partidos políticos que tengan las herramientas precisamente pues para poder realizar las acciones desde el espacio en donde lo deseen hacer. Pero algo importante que también destacaba el magistrado es que lo deseen hacer. Es muy importante que todos nosotros nos involucremos en la vida política electoral de nuestro país. Siempre, cada 3 años o cada 6 años en una elección presidencial, siempre decimos, estamos ante la elección más compleja y más importante de este país. Y es cierto, porque el número de votantes aumenta, ¿no? Porque la realidad de nuestro país se hace más compleja y estamos efectivamente, por una cuestión estadística, en un proceso más difícil que el anterior. Pero todos ustedes, a pesar de lo jóvenes que son, sí pueden darse cuenta que hoy sí estamos en un momento histórico de nuestro país, en el proceso electoral más complejo de la historia reciente de nuestro país, en el que todos estamos forzosamente llamados a participar ya y a comprometernos. Hoy, la realidad de fenómenos como la delincuencia organizada, como el crimen organizado dentro de estos procesos electorales, como la polarización de las posiciones, ¿no? Eh, que brotan hasta volverse prácticamente fanatismos que solamente veíamos, digamos, en los deportes, hoy hace prácticamente imposible el escucharnos y el dialogar entre nosotros, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en las redes sociales y a ustedes les pasará, ¿no? Alguien sube una flor y dice, me gustó la flor, ¿no? Ah, sí, pero es que esa flor seguramente es roja porque le vas a este partido político, ¿no? Y entonces escribe otro, no, pero es verde por las hojas y entonces es porque le va a otro partido. Y es que tú con eso descalificas, etcétera, etcétera. Y de repente tenemos una facilidad para derivar un tema que nada tiene que ver en un tema de una radicalización política muy fuerte que no permite, como les digo, escucharnos. Hoy, como ya lo señalaba el magistrado, tenemos una lista nominal de 99 millones, un poquito más de 99 millones de personas que estaremos con la posibilidad de votar y de poner nuestra voluntad dentro de las más de 170,000 urnas que se van a abrir este 2 de junio, como lo señalaba también el magistrado, para elegir más de 20,000
cargos públicos. Ahí tenemos que estar todos nosotros para tomar las decisiones, porque podemos decir, ¿para qué vamos ese día? Salud, es un domingo, prefiero quedarme con mis amigos, prefiero quedarme acostado, prefiero hacer otra actividad. Sin embargo, el futuro de tu vida está en tu participación. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a elegir a presidente de la República, vamos a elegir a 500 diputados federales, vamos a elegir a 218 senadores, pero también vamos a elegir a funcionarios más cercanos a ti, como en la Ciudad de México, un jefe de gobierno, 66 diputaciones locales, 16 alcaldías y 204 concejalías. Y ellos van a tomar las decisiones ahora por ti, en esta democracia representativa. Y tú tienes que escuchar a las candidatas y a los candidatos porque tú tienes problemas todos los días en tu familia, tú tienes una realidad en tu familia, en tu escuela, en la sociedad que te rodea. Para ti puede ser importante la seguridad, puede ser importante la falta de trabajo, puede ser importante la salud, puede ser importante los medios de transporte, ¿no? Pueden ser importante la obra pública, las calles, si tienen baches, si no. Y entonces tenemos que escuchar a las diferentes candidatas y candidatos y ver quiénes nos hacen o se comprometen con solventar los problemas que a nosotros o que a nuestra familia nos aquejan y nos importan, ¿no? Que no pueden no ser los mismos y eso puede orientar el sentido, digamos, de nuestro voto, ¿no? Yo puedo tener a mis padres enfermos y el tema que a mí me importa es el de la salud, ¿no? Pero a otra persona que tiro por viaje cuando camina de regreso de la escuela a su casa, lo asaltan, bueno, pues a él lo que le interesa es la seguridad. O como les digo, si yo tengo un vehículo particular, pues me interesa que no haya baches o que no haya tráfico, pero si yo lo que uso es el colectivo, pues lo que me interesa es el transporte público y que pase a tiempo y que tenga lugares suficientes para llevarme, para yo poder llegar. Esas problemáticas las tenemos todos los días. Entonces, no podemos decir que no queremos ir a votar o que no nos importa votar, porque ahí está la solución a nuestros problemas, en que se escuche nuestra voz en ese momento histórico de que nosotros votamos. Ahora ustedes dicen, mucho se ha hablado de que el día de la votación es el día de la fiesta, ¿no? De la fiesta de la democracia. Hoy, lamentablemente, ya algunos dicen, bueno, pues es que creo que ya no hay nada que festejar ese día, sino al contrario, es una obligación y una responsabilidad de todos nosotros. Pero yo les diría en este mismo símil de la fiesta, pues hay que ir a las fiestas, ¿no? Imaginémonos que nosotros tuviéramos 18 años y vamos a votar por primera vez. Si vamos a votar por presidente de la República, podemos votar cada 6 años, ¿no? O jefe de gobierno, cada 6 años. Imaginémonos que le sumamos a un promedio de vida de 78 años, ¿no? Para cada uno de nosotros, ojalá más. Pero en esas, eh, en esas 60 años que nos esperarían después de los 18 años, pues podríamos ir a votar por presidente de la República solamente 10 veces. 10 veces en la vida. Si bien nos va y ya somos longevos, pónganle otros 5, que me parece sería extraordinario. Pero ¿a poco no podemos hacer ese compromiso con nosotros mismos de 10 veces en nuestras vidas ir a votar? Es una fiesta que se va a repetir o que podremos disfrutar 10 o 12 veces. Bien vale la pena, ¿no? O para diputados o para alcaldes, pues sería lo doble, ¿no? Tal vez cada 3 años, 20 veces en la vida. Yo creo que bien vale la pena, digamos, comprometernos y participar. Y ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo participar? Pues justo la obra de la doctora es un elemento indispensable precisamente para entender
todo lo que vivimos y cómo experimentarlos, ¿no? Como ya lo manejaba el magistrado de Sala Superior, la primera unidad habla de democracia y de partidos políticos, nos divide justo en el tema, cuando inicia a hablar sobre la democracia, en esta división de poderes que hemos, digamos, de alguna manera respetado desde la Revolución Francesa y que hemos reconocido como necesaria, un poder ejecutivo, un poder legislativo que hace las normas, quiénes van a ser los diputados locales, los diputados federales, los senadores que van a llevar nuestras voces y nuestras necesidades a plasmarlos en las leyes, y un poder judicial para la aplicación de la norma, el ejercicio de la ley. También, bueno, pues se va desdoblando, digamos, esta posibilidad de gobierno de los que también nos habla la doctora, con este poder ejecutivo que tiene ya, pues, órganos descentralizados, desconcentrados, pero también la figura de estos entes autónomos, constitucionalmente autónomos, que ya no encajan en ninguno de estos tres poderes, pero que necesitan existir con esa autonomía para poder funcionar. Entre ellos, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, los organismos electorales locales, los tribunales electorales locales, que no debemos de depender de ninguno de estos tres poderes para funcionar, y la importancia, digamos, pues de respetarlos, ¿no? Hoy estamos en esta discusión de que si el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿no? O algunos otros organismos autónomos deberían o no de continuar funcionando, incluso el Instituto Nacional Electoral o los tribunales electorales. Pues bienvenida, digamos, la discusión, pero escuchémonos, démonos ese tiempo de debatir y de construir juntos las respuestas que merece nuestro país. También nos habla sobre los derechos político-electorales de la ciudadanía. Quiero tocar algunos temas que no tocó, con todo respeto, el magistrado de Sala Superior para tratar de no ser repetitivo, pero habla justo de este derecho que tenemos del sufragio activo, pero también del sufragio pasivo. El sufragio activo es podemos ir a votar, ¿no? Y vayamos a votar, no nos detengamos. Decían ahí en estos movimientos en París en 1970, ¿no? La cultura al poder. Hoy creo que esas luchas deberían de estar nuevamente en estos jóvenes y decir, los jóvenes al poder, con nuestra participación o con su participación, construyan esa diferencia. Y a eso se refiere el sufragio pasivo, a que tenemos derecho a votar, pero no solo a eso, sino también tenemos derecho a ser votados, y también que se nos permita ejercer el cargo para el cual fuimos votados. Por ejemplo, se da mucho, y nosotros como tribunales entramos ahí en esta protección, cuando en los ayuntamientos, pues bueno, el partido que ganó la elección de ayuntamiento tiene la mayoría en el cabildo. Sin embargo, de pronto, con los representantes de las otras fuerzas políticas, de los otros partidos que quieren debatir, que quieren oponerse a ciertas ideas, pues empiezan a tratar de ser separados, o a tratar de ser coaccionados para que no participen en estas sesiones. Y, por ejemplo, les dejan de pagar, ¿no? O los dejan de convocar, o no les dan la palabra en esas sesiones, y ellos inician procedimientos ante los tribunales, y entonces nosotros intervenimos para recuperar el ejercicio de ese derecho pasivo que tienen estas minorías, y incluso hay tribunales locales que han ordenado que vaya la policía municipal o la policía estatal escoltando a cierta diputado o diputada, o cierta regidora o regidor, para que le permitan el acceso a las áreas donde se reúnen, y que le permitan y que le garanticen su seguridad durante el desarrollo de las sesiones. O, por ejemplo, en el caso de Querétaro, incluso ante la resistencia de un presidente municipal y de un secretario del ayuntamiento, para permitirle el ejercicio de sus derechos a una regidora, ordenamos
el arresto del presidente municipal y del secretario del ayuntamiento como medida de apremio para que cumplieran. Y entonces, en funciones, tuvieron que llegar la seguridad pública y llevarlos a una celda y cumplir las horas de arresto que tenían para obligarlos a que cumplieran. Entonces, la justicia electoral está tan presente no solamente en garantizar tu derecho a voto, sino que también si participas, puedas ejercer el cargo para el que fuiste, digamos, electo. Después, bueno, tenemos el tema de los partidos políticos que también ya se explicó. Yo solamente quisiera destacar que hasta hace pocos años, pues los partidos políticos eran el único medio que tenían las ciudadanas y los ciudadanos para acceder, digamos, a al ejercicio del poder público. Sin embargo, la resistencia y la presencia de ciudadanos que no estaban de acuerdo con que ese fuera el único camino y que asumían que con eso se violentaban sus derechos humanos, hizo que la Corte Interamericana emitiera una resolución que obligó al Estado mexicano a ir transitando, digamos, hasta la materialización de las candidaturas independientes, las cuales hoy las tenemos, digamos, en todos los niveles, y eso permite que ciudadanos que no quieran participar como militantes en un partido político, pues puedan participar también como candidatas o como candidatos. Un dato de estos 99 millones que están en la lista nominal, pues solamente 6,5 millones de ciudadanas y ciudadanos son militantes de entre todos los diferentes partidos políticos. Si ustedes ven, pues la vida política ordinaria de las ciudades y los ciudadanos no está en la militancia partidista. Entonces había que abrir, digamos, estas puertas hacia la ciudadanía. La unidad 2, que ya nos habla justo de esta diferencia entre las autoridades electorales y el proceso electoral, pues como ya lo señalaron, todas las autoridades electorales se deben de sujetar a los principios rectores de la función electoral, que son la certeza, la objetividad, la legalidad, la imparcialidad, la independencia y la máxima publicidad. Por eso ustedes ven que los tribunales, la sala superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los tribunales locales, todas las sesiones de resolución son sesiones públicas. Ustedes pueden entrar, digamos, vía internet y verlas o acudir, digamos, a donde se está sesionando y pueden estar ahí presencialmente y pueden presenciar cómo se sube un asunto, cómo se propone la resolución, cómo se vota, y las diferentes magistraturas tienen la obligación de hacer este debate público ante los ojos del ciudadano para sustentar sus resoluciones. Claro, ustedes son abogados y saben muy bien, digamos, que cuando se dicta una sentencia, pues en el mejor de los casos hay una parte que está contenta porque ganó y hay otra parte que está inconforme porque perdió, ¿no? Y a veces no entiende ni siquiera por qué perdió. Digo, en el mejor de los casos, porque regularmente ninguna de las partes está contenta, ¿no? El que ganó piensa que merecería más y el que perdió, pues obviamente está inconforme. Y esta inconformidad a veces es porque no entienden por qué fue ese el resultado. Por eso nosotros siempre invitamos a que lean las sentencias. Las sentencias tienen que tener, o nos hemos esforzado porque tengan una dinámica en la que sea fácilmente entendible para que uno pueda entender por qué se llegó a esta conclusión. Pero además de leer la sentencia, si ustedes ven estas sesiones públicas en vivo, verán el debate y la argumentación que las diferentes magistraturas hacen para sostener, digamos, sus puntos. Igual el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, bueno, pues también hacen sus sesiones públicas, ahí se abre el debate, tienen adicionalmente que además de los ciudadanos que forman estos
estos organismos administrativos electorales participan también en esos debates los representantes de los partidos políticos, quienes también dentro de esas mesas pueden manifestar lo que a sus partidos les interesa y pueden sumarlo, digamos, al debate público. Bien, obviamente también existen fiscalías especializadas a nivel federal y estatal para la investigación y resolución, digamos, de lo que nosotros conocemos como tipos delictivos en materia electoral, que, digamos, varios de nosotros tenemos claro, ¿no? Si alguien compra, me da dinero para comprar el sentido de mi voto o roba mi credencial electoral o como patrón presiona a sus trabajadores para que voten en un sentido o en otro, o como funcionario público condiciona la entrega de ciertos apoyos sociales o programas sociales a partir del voto en uno o en otro sentido, entre otros, bueno, pues es un delito electoral la compra y la coacción del voto. Hoy hay un debate muy interesante sobre si debieran permitirse o no el introducir teléfonos celulares a las casillas. Bueno, hay un debate muy interesante porque dicen, bueno, es que el voto es libre, el voto es libre, y si yo cuando llego no quiero entregar mi celular y por eso no me das la boleta, pues ya no me dejas ejercer mi voto, ¿no? Porque no lo quiero entregar. Pues sí, pero también hay otro principio que es libre y es secreto, ¿no? Y entonces, ¿hasta dónde el utilizar un celular condiciona o puede condicionar el sentido de nuestro voto? ¿Por qué? Porque se dice, digamos, que parte, digamos, de estas actividades delictivas están en que en que alguien quiera comprar tu voto y te dé un dinero a cambio de que saques una foto del sentido del voto. Claro que el mexicano, para todo se las ingenia, ¿no? Y entonces ya también ya sacaron que puedes poner una cruz en una mica transparente, ¿no? Y entonces, pues, con esa cruz le sacas fotos en los diferentes partidos políticos y entonces puedes ir a todos esos lugares a recibir y al final ya votas por el que tú quieras de a de veras en la boleta, ¿no? Pero bueno, habrá que ver hasta dónde alcanza ese debate para ver si se puede o no prohibir el introducir un teléfono, porque además, pues, como cuando ustedes les dicen que no metan comida, a las salas de cine, ¿no? O a un salón de clases, pues, ¿qué a poco me van a revisar minuciosamente? Pues yo sacaré el teléfono con voluntad, pero si traigo otro de este lado, pues ya no llegaríamos. Aparte, recuerden que los funcionarios de casilla son ciudadanos como todos nosotros, son nuestros vecinos, que además amablemente aceptaron ser funcionarios de casilla y que recibieron una capacitación, pues digamos, muy básica para ser funcionario de casilla y pues no tendrían, digamos, estas facultades, de investigación, ¿no? Pero el debate sigue ahí. Y bueno, por último, la doctora nos hace todo un camino sobre los actos preparativos del proceso electoral y el día de la jornada electoral, que también todo eso, digamos, es importante porque tiene sus propias características y en cada proceso electoral es diferente, ¿no? Tenemos actos anticipados de campaña. Antes teníamos solo las campañas políticas, ¿no? Pero cuando empezaron a adelantarse los actores políticos, tuvo que el legislador que regular esa realidad y creó las precampañas, ¿no? Pero hoy en este proceso o en estos últimos años hemos visto lo que el magistrado de la Mata dice como actos anticipadísimos de campaña, ¿no? Y esos no están regulados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a permitir como se tuvo que permitir ahora en la realidad ante una falta de legislación? ¿O los vamos a legislar más duramente? ¿O vamos a permitir que ya no haya actos anticipados, sino que, bueno, pues que sea China libre y que todos lo hagamos lo que querramos cuando querramos? Eso es tarea de los legisladores. Bueno, entonces tenemos actos anticipados de campaña,
tenemos un periodo intercampañas entre las precampañas y las campañas que habría que también muchos se desesperan y cometen conductas infractoras. Tenemos después ya los actos, más bien ya las campañas políticas, después tenemos la famosa veda y luego tenemos el día de la jornada electoral. Y bueno, pues ahí en todos esos momentos pues se cometen infracciones, actos fuera de la ley y que tienen que entrar los tribunales a ir regulando y sancionando, ¿no? Como les digo, desde los actos anticipadísimos, como lo que hemos visto ahora con el verde ecologista, que en esos 3 años, en esos 3 días previos y que les llamamos veda electoral, pues un día antes o el mero día sube a sus influencers y entonces estamos a todo con la presencia en las redes sociales de personas que apoyan al Partido Verde Ecologista. ¿Eso es una infracción? Sí, pero por el otro lado, pues también eso se le llama rentabilidad política, ¿no? ¿Qué hace este partido? Hace un cálculo y dice, si yo hago este acto indebido, voy a llegar al 3% del voto que me va a permitir mantener mi registro. ¿Y qué va a hacer? Las autoridades me van a poner una multa histórica, y me van a quitar 1/3 de mis prerrogativas. Pero me quedo con el 2/3, ¿no? A lo mejor si no hago eso, pues no llego al 3% y me quedo sin nada. ¿Cuál es la tarea ahora de las autoridades? Pues poner sanciones ejemplares que limiten la posibilidad de que los ciudadanos o los partidos políticos pretendan, digamos, brincarse la norma. Yo digo que el día más emocionante es el día de la jornada electoral, porque nosotros que hemos participado en los procesos electorales vemos a ciudadanos, a ciudadanas que, como les digo, han aceptado ser funcionarios de casilla con mucha ilusión, con mucho compromiso democrático, que se preparan, que reciben la capacitación y que sin ser especialistas en materia electoral, llegan el día a las 7 de la mañana, a las 7:30, a montar la casilla, con mucha responsabilidad están ahí, recibiendo a sus vecinas, a sus vecinos, el voto. Y sí, las casillas se cierran a las 6 de la tarde, pero ellos después se encierran, el presidente, los escrutadores, las secretarias, y a contar el voto, y van saliendo a las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana. Y la verdad, yo digo que la verdadera fiesta cívica está en los consejos distritales, cuando vemos esos ciudadanos que ocuparon todo su domingo, que están cansados, sudados, y que llegan con su paquete electoral a entregarlo, y que cuando le entregan respiran y dicen, ya, o sea, ya entregué, yo ya cumplí, y les ves la cara de satisfacción. Eso no tiene precio, eso justifica todo. Como también lo que no tiene precio es la posibilidad de todos ustedes de accesar a este maravilloso EPUB que desarrolló la doctora, y que sin lugar a dudas será un maravilloso y magnífico libro de cabecera de hoy en adelante para mí y para todos ustedes. Gracias. Perdón. Agradecemos las palabras del magistrado Ricardo Gutiérrez Rodríguez. Antes de darle la palabra a la doctora Gutiérrez, pues ya prácticamente para que nos despida, aclaro, el libro se encuentra a su disposición en Libros UNAM. Y lo digo yo porque, bueno, está complicado que la doctora se publicite a sí misma, ¿verdad? Entonces, no tiene precio, decía el magistrado Ricardo, en el sentido de lo que se llevan. Tiene un costo, tiene un costo. Esto está sujeto a regalías, evidentemente, pero es un libro que vale la pena. Librosunam.mx, googlean este y el otro libro que estaremos presentando también de la doctora,
como producto del trabajo del SUAYET, pero en especial de sus docentes. Doctora, a manera de cierre, estamos ya sobre el tiempo, en cualquier momento nos apaga la luz. No es cierto. Espero que no. Pero unas palabras que le dirija al auditorio aquí y a todos los que nos siguen en Facebook Live, redes sociales de nuestra división, y que este evento quedará en un repositorio de la UNAM. Por favor, doctora, adelante. Bueno, pues de manera muy rápida agradezco al magistrado Fuentes Barrera por darse un tiempo y estar con nosotros, al magistrado Ricardo Gutiérrez Rodríguez. Ahora sí que tuvimos una coincidencia importante, al maestro Alfonso. Lamento mucho que no esté aquí el jefe de la división, creo que es un evento importante, un momento importante. Y bueno, agradezco a todas y todos ustedes, a mis compañeras docentes, a mis compañeros docentes, amigas, amigos, todos ustedes, ahora sí que lo saben, son muy importantes para mí. Y bueno, aprovecho también para felicitar al magistrado Fuentes Barrera, fue galardonado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en este 2024. Agradezco a ambos sus palabras respecto de este ebook y el tiempo. Esto es, estamos en proceso electoral. Es un momento de un gran trabajo. Incluso el magistrado Ricardo Gutiérrez Rodríguez tuvo que sesionar antes de llegar con nosotros. Entonces, pues yo agradezco mucho el que haya incluso, pues, dado marcha a esa sesión de manera pronta y expedita para poder estar con nosotros. Y bueno, comentarles que cuando yo entré a este trabajo con CUAED, con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, que nos invitaron en este proyecto, bueno, pues yo dije, me van a dar un tipo PDF, ¿no? Así he visto los libros electrónicos. Y entonces cuando vi, yo dije, eso es mío. La primera vez que me lo mandaron, pues ahora sí que yo no me lo creía. El diseño que le dieron a esta información, yo fui quien recopiló la información, pero ellos fueron quien le dieron ese diseño. Esto es, nosotros podemos, y yo agradezco mucho porque ustedes pueden interactuar con ese EPUB, pueden estar resolviendo cuestionarios de autoevaluación, pueden tener acceso, ya lo decían, a la información que pusimos ahí, pero también tiene vínculos a algunos videos para que ustedes profundicen, tiene recomendación de obras para que ustedes también, si lo desean, puedan ampliar sus conocimientos ahí. Entonces está hecho para ustedes, pensando en ustedes. Esto es, yo les decía, los derechos han sido cedidos totalmente a la UNAM, son de la UNAM. Yo siempre he dicho que estoy orgullosa de pertenecer a esta gran casa de estudios. Soy egresada de FES Acatlán, tanto en licenciatura, maestría, y bueno, muy orgullosa de pertenecer a esta gran casa de estudios. Entonces, pues esto está hecho con mucho cariño para ustedes y espero que lo aprovechen. Como decían, hay dos. Este es el de derecho electoral y bueno, fue más que abordado por los magistrados de manera extraordinaria y pues son personas con una gran trayectoria, con una gran experiencia en la materia electoral. Entonces yo les invito a que puedan ustedes adquirirlo. Ya dijo el maestro Alfonso dónde lo pueden ustedes localizar, pero además tomando en consideración la importancia de la materia electoral. Es una materia que todas las personas, toda la ciudadanía debiera conocer para tener una participación informada. Lamentablemente, somos muy pocas las personas a comparación de otras áreas que nos interesamos por la materia electoral. Sí, es una materia que implica muchos retos. Por ejemplo, en materia civil sí tenemos algunas reformas, pero en materia electoral ustedes han escuchado, hay ocasiones en que sabemos, termina un proceso electoral y viene reforma. Por eso también nos apuramos a presentar este EPUB en materia electoral, porque estamos seguros que después de este proceso electoral seguramente vendrán cambios. Incluso en esa trayectoria he de comentarles que este libro se inició a trabajar en 2017.
si hacemos cuentas, ¿cuánto tiempo tardamos en sacarlo? Nos vino la pandemia, que pues obviamente a todas y todos pues nos puso un stand-by, ¿no? Vino también la reforma 2019, paridad en todo, tuvimos que hacerle ajustes y entonces, pues si no nos apurábamos a presentar, teníamos que volver y volver y volver a actualizar este libro. Entonces está pensado en ustedes, espero que lo aprovechen y pues ahora sí que muy agradecida con todos y cada uno de ustedes, con todas y cada una de ustedes, amigos, familiares, a todos. Gracias por estar aquí y pues por ser parte de la UNAM. Muy bien, pues ya para cerrar, a lo mejor a manera de provocación, recordando que todo el año vamos a estar festejando estos 25 primeros años del SUAYED, a lo mejor los magistrados que nos han brindado la presentación de este libro como comentaristas, la autora, pudieran darse cita el próximo semestre, ya desinflada la burbuja jurisdiccional de la calificación de la elección, y que nos vengan a hablar de lo que nosotros vamos a hacer a historia, ¿no? Cómo resolvieron la elección. Puede ser que nos veamos por así de agosto, septiembre, octubre. Lo dejo allí y estaré yo presionando para ver si nos pueden hacer el favor de visitarnos. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a leer las constancias que hemos emitido con motivo de la presentación de este libro. La División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán otorga la siguiente constancia a los magistrados Ricardo Gutiérrez Rodríguez y Felipe Alfredo Fuentes Barrera como comentaristas en la presentación del EPUB, Derecho Electoral, de la doctora Guadalupe Gutiérrez Herrera, llevada a cabo el día de hoy, 15 de marzo del año 2024. Por mi raza hablará el espíritu. Firma el jefe de la división, doctor Roberto Carlos Hernández López. Magistrados, comentaristas de este libro, autora que también ya tiene su constancia. Muchas gracias a todos. Lo entrego en este momento y le hacemos llegar de manera virtual. Y aquí tenemos la física al magistrado. Y bueno, les voy a pedir a todos que se pongan de pie para despedir, como siempre lo hacemos, un evento universitario. Vas a hablar al espíritu. Yo no puedo parar. México, Pumas, Universidad. Goya. Goya. Cachún, ra, cachún, cachún, ra, ra. Goya. Ya. 2, 3, Acatlán. Muchas gracias. Muchísimas gracias.